El grupo que arranca desde hace algún tiempo y que nos empieza a contener de nuevo algunos radicales que no nos sentíamos contenidos en otros espacios. Como ustedes sabrán, nosotros hemos planteado algunas cosas importantes que debemos cambiar en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad para que la angustia de la gente sea un poco menor y el camino hacia la felicidad sea un poco mayor. No es fácil, todos nosotros sabemos que continuamente se nos bombardea de opiniones, de polarizaciones, de que si es blanco o es negro, si es amarillo o azul. Nosotros lo que venimos a plantear a la comunidad, y por eso adherimos al proyecto del candidato a presidente Roberto Lavagna, adherimos que hay un camino en el medio, que es posible, que hay una alternativa y que esa alternativa también tiene que estar representada en Saladillo. Las propuestas las van a ir conociendo de a poquito y en los próximos días, porque la campaña es corta y tenemos que llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. Es muy importante que nuestros vecinos escuchen lo que decimos y también nosotros escuchar a los vecinos, porque la democracia es un camino de ida y vuelta y participativo. Sin participación, sin escucha y sin ida y vuelta no hay democracia posible. Lo que hay es algunas formalidades democráticas. Así que contento de estar en este espacio que empezó como una charla en la vereda y se fue sumando gente, y empezamos a discutir cosas y tratando de buscar, sobre todo en el libro de los principios, que no dejar de lado todas esas claudicaciones que nuestro espacio como partido ha venido haciendo en estos últimos tiempos y apostar a un espacio plural, participativo, imaginativo, que escuche a la gente, que se haga cargo de los problemas de la gente, de los problemas concretos, de cuando un país que tiene gas, la gente no puede pagar el gas, un país que tiene hidroenergía, que tiene montones de cosas, la gente está complicada para pagar la factura de luz, un país que puede dar alimento para millones de personas del mundo y donde la gente empieza a tener complicaciones con los alimentos. Esas cuestiones básicas son las que desde nuestro humilde lugar que nos va a tocar vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible para representar a la gente. No olvidamos principios, no olvidamos convicciones y por eso estamos acá. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra al candidato a intendente, Juan García. Si usted lo dice. Bueno, primero agradecer a los medios de comunicación presentes, todos amigos, por la al menos doble función. Yo creo que cumplen múltiples funciones, pero hay una doble función aquí que es hacer llegar a la población este evento, digamos, nuestra existencia, y a la vez también ocupar el rol del que está escuchando o del que está viendo, porque ustedes con sus preguntas también están siendo el pueblo que pregunta a través de ustedes. Yo creo que ese doble rol es importantísimo. Agradecer también, porque esto normalmente no se sabe, a nuestros candidatos, a nuestros apoderados, a quienes han firmado los avales y han comprometido con su documento, con la fotocopia de su documento, su presencia y su apoyo. Esto no es sencillo y esto involucra cientos de personas, ¿no? Nosotros estamos acá, pero en realidad son cientos de personas que han dicho sí a una alternativa diferente. ¿Qué es esta alternativa diferente? Yo no voy a abundar y después voy a quedar a disposición de ustedes.
no voy a abundar y porque adhiero con todo lo que aquí se ha dicho, pero sí algunas cuestiones de color. Por la actividad que uno desarrolla, docente y profesional, a mí me gusta andar bastante en la calle. No mando a pagar la boleta al banco, voy yo. Pero ¿sabe para qué voy? Para conversar con la gente. Y para saber cómo está la cosa, es decir, la gente qué opina. Y la gente opina muchas cosas, algunas irreproducibles en este ámbito. Yo no voy a ser vocero de la gente, pero he escuchado por ahí cómo puede ser que los radicales se han vuelto conservadores. ¿Cómo puede ser que los radicales ahora son la UCD? Entonces, me he detenido a explicarle que eso es falso. Hay una dirigencia radical que por motivos que ellos sabrán, no los voy a juzgar, como a nadie vamos a juzgar, han avalado nuevamente, primero Gualeguaychú, después Parque Norte, han avalado nuevamente con algunos matices, volver a formar parte del PRO, y digo volver a formar parte del PRO porque piensan como el PRO. No es Cambiemos, o ahora que le cambiaron el nombre, es lo mismo. No es Cambiemos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy de acuerdo con Macri, no puedo estar con Macri. Por lo tanto, ideológicamente, el radicalismo de lo que era Cambiemos piensa como Macri. Bueno, si trasladamos esto a la población, preguntémosle a la población qué piensa de Macri. Algunos pensarán bien, otros pensarán mal, pero que quede claro que Macri y Cambiemos son los viejos conservadores del 30, que quieren un modelo de país agroexportador primario, sin valor agregado y con el 90% de la población excluida del reparto de la riqueza. Este es el modelo. El que quiera este modelo y formar parte del 90% de los excluidos deberá adherir. Y el que no, me parece a mí, deberá buscar otras opciones. Hemos visto a nivel local un hermanamiento profundo con Macri, dentro de los autos y fuera de los autos. Por lo tanto, el alineamiento es total. Salomón es Macri. Bueno, el que quiere votar esto tiene que votar a Salomón. El que no, tiene que buscar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Después yo he dicho por algún lado que volvemos un poco a la mitad del siglo XX. Las alternativas vuelven a ser los conservadores, que ya he dicho quiénes son, los peronistas y los radicales. Cuando se dice que los partidos han desaparecido, claro, pero las ideas no. Y lo que importa son las ideas, no cómo se nombra. Entonces, otra vez de nuevo, como diría mi abuela, otra vez la mula al trigo. Radicales, peronistas, conservadores. Los conservadores siempre han gobernado para una minoría elitista de la población. 10% de ricos y 90% de gente que no alcanza las necesidades mínimas. Los peronistas han incorporado la justicia social, por nombrar a grandes pinceladas la cuestión. Los radicales siempre hemos sido los respetuosos de los valores cívicos y democráticos, y hemos aprendido del peronismo que los valores cívicos y democráticos formales solamente
no alcanzan, que se requiere también la incorporación de la justicia social. Una cosa más y después algunas cuestiones respecto a la campaña concreta. Para cerrar este primer aspecto, a la pregunta de muchísima gente por la calle, cuando planteamos esto, está el peronismo y los conservadores, y la dirigencia radical, o parte de la dirigencia radical, con los conservadores. Esto es una cosa rara. Entonces la gente pregunta, ¿y los radicales dónde están? Acá estamos los radicales. Acá. Yo creo que a partir de hoy, más firmemente, y gracias a ustedes, la gente va a saber dónde están los radicales. Después la elección será de cada uno. Respecto a la campaña, que lo hemos conversado, este es un tema con relación a las cuestiones de principio menor, por ahí la forma de instrumentación. Pero nosotros no creemos que sea algo irrelevante. Vamos a plantearle a las demás fuerzas políticas y también al señor Intendente Salomón y al Consejo Deliberante, primero, una campaña limpia y sin agravios personales. Se puede pensar distinto, pero eso no quiere decir que usted sea ni un delincuente, ni nada que aluda a su persona. Ideológicamente tendrá otro pensamiento y el respetar ese otro pensamiento es el eje de la democracia. Si la democracia no tolera una opinión distinta, no es democracia, es régimen. Segundo, vamos a pedir que se limite, no quiere decir que se prohíba, que se limite la publicidad callejera por altavoces. Esto hay que tener en cuenta, limite por los horarios. Hay que tener en cuenta que hay personas mayores, hay niños, hay personas internadas, etcétera, que tienen que soportar nuestra campaña. Y eso no es justo. También, en cuanto a los pasacalles, vamos a pedir a las demás fuerzas políticas que, por una cuestión de polución visual, pongamos la menor cantidad posible de pasacalles y que el dinero que se iba a emplear en esos pasacalles se done a entidades de bien público. Respecto a la cartelería, lo mismo. Es decir, y tengo también algo que agregar al respecto. Es evidente que la gente se cansa de ver las caras de los candidatos por todos lados. Por lo tanto, además, ninguno estamos para modelar. Por lo tanto, demasiado agradables las caras no son. Y si hablamos de embellecimiento urbano, no es este el caso de lo que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, podríamos moderar también la cantidad de carteles y tener un saladillo más lindo, aún en las etapas de las elecciones. Respecto a los carteles, vamos a proponerle, esto sí, al señor Intendente y al Consejo, que se establezca un plazo. 30 días puede ser, 60 puede ser, bueno, no importa. Pero un plazo. Para que cada fuerza política, lo hagan a través de quien lo hagan, después de las elecciones generales, no quede una sola publicidad en el pueblo. No puede ser que todavía tenemos, de hace 8 años,
la cara de no sé quién. Esto debe hacerse, pero debe hacerse no buenamente, digamos, con una multa fuerte. Una multa fuerte a quien no hay apoderados. Bueno, acá está los apoderados. Y por allá están los apoderados. Bueno, los apoderados van a ser responsables de que esto quede limpio y Saladillo no tenga la polución visual de 4 elecciones para atrás. Y reitero, también esto es aplicable a lo que dije al principio, que es el tema de los paredones. Yo creo que acá hay 2 aspectos. Uno, me parece, una cosa es graffiti, que es una obra de arte, o otro tipo de obra de arte, y otra cosa es poner José Fernández intendente. Eso no debe permitirse. Digo, y esto es importante, lo autoriza o no el dueño. ¿Por qué? Porque el dueño es dueño de su pared, pero no de la vía pública. Y esto afecta la visión de la vía pública. Por lo tanto, es una cuestión de Estado, no es una cuestión del dueño. ¿Verdad? Digo esto porque le dan unos pesos al dueño y le meten el cartel. Vamos a proponer todo esto en cuanto a la campaña. Ojalá se recepcione favorablemente, pero no porque nosotros nos vamos a favorecer en nada, sino porque nos vamos a favorecer todos, en conjunto. Bien, yo quedo a disposición de ustedes si me quieren hacer alguna pregunta, y si no, nos vamos a seguir viendo más que de costumbre. ¿Es una estrategia visual el tema de achicar costos en cartelería o una presupuestaria? No. ¿Cómo van a financiar, afrontar esta campaña contemplando que son un espacio nuevo? A pulmón, señor. Difícil. No, de verdad. Muy difícil. En realidad, nosotros se nos hace muy difícil, como vos lo dijiste, si no tenés la estructura y el aparato del Estado, o no tenés un partido consolidado que te envía fondos desde arriba, en realidad lo tenemos que sufragar entre nosotros, o conseguir algunas empresas que nos apoyen. Bueno, estamos trabajando en eso. Por ahora, digamos, lo estamos sufragando nosotros, de nuestros propios bolsillos. Pero, te contesto la segunda parte de tu pregunta. Todo lo que yo mencioné en achicar el tema de pasacalle y de carteles no es por una cuestión económica, ¿no? Sino que es por una cuestión de que esté Saladillo como debe estar, y no manchado, pinturrajado. No, pero es una opinión de ahora, porque eso también fue generado por el radicalismo durante el momento que estuvo el exintendente Gorosito también. Sí, habrá... Radical, estamos hablando de los radicales. No, perfecto. Disculpame, pero se planteó en varias oportunidades esto. Lo que pasa es que nunca se pudo llevar a cabo. Yo recuerdo estando en el Consejo Liberal, incluso se planteó, la verdad que es una cuestión de Estado, más allá de las campañas. Basta salir y ver que aún hay paredones pintados, con campañas ya anteriores, o carteles en distintos lugares. Hace poco en un medio salió, el colega de ustedes han levantado precisamente esa cuestión. Creo que, como decía Juan, va más allá de una cuestión de costos de campaña. Es decir, hablamos de modernización del Estado. Bueno, la modernización del Estado tiene que ver con varias cosas, quizás con cosas pequeñas que también tienen que ver con esto. Lo que no significa que no existan malos carteles, pero tampoco esa barbaridad de poner de punta a punta una avenida toda cartelería, que hasta hay muchos vecinos que les molesta. Y que ha habido conflictos. La moderación es lo que estamos solicitando, ¿no? Además, perdón que le termino de contestar. Usted sabe bien que en muchas cosas yo puedo haber estado de acuerdo con Gorosito, pero en muchas no. En esta no.
Independientemente de lo que manifestaron con relación a la cuestión ideológica o ideológico-partidaria, ¿por qué creen que la gente tiene que confiar en ustedes ahora en el paso y acompañarlos con el voto? Bueno, yo creo que acá hay un problema, sí, de confianza, pero más de identificación. Es decir, si usted muestra... O sea, ustedes tienen que ir a buscar el voto radical, pero también el voto del independiente. Por eso supuesto, iba, ¿no? por supuesto. Bueno, y ahí hay dos aspectos. Nosotros nos manifestamos radicales y, perdonen la pedantería, nos manifestamos como los únicos radicales que van a competir. Por lo tanto, los que son radicales, si ellos también comparten esto, a lo mejor adhieren. Respecto al sector independiente, me parece a mí que la cuestión pasa por otro lado y ese otro aspecto también se subdivide en dos. Uno, no tenemos que desechar acá, fuera de lo ideológico, que también está incorporado, las personas. Hoy ustedes han mostrado, al menos creo que 3, no sé si las 4 listas, pero 3 listas han hecho la presentación pública. La gente ha visto a las personas, entonces nadie es dueño del voto. También incidirá, me parece mucho, y sobre todo a nivel local, digamos, las personas. Y por último, en el otro aspecto, me parece que en los independientes, aquí sí, va a jugar mucho lo nacional. ¿Por qué va a jugar mucho lo nacional? Bueno, hay gente que se siente identificada con el peronismo, hay gente que se siente identificada con los conservadores, y hay gente que no se siente identificada con ninguno de los dos. Entonces eso va a tener repercusión local también. El bolsillo, concretamente. Concretamente, la boleta de los servicios, la caída, fíjese una cosa, en el común, en el que no está metido en la política, ¿usted qué opina que según el INDEC y la Universidad Católica Argentina, el 53% de los niños argentinos son pobres? La mayoría, y son pobres como consecuencia de la política de este gobierno. Y quizá de anteriores, pero este ha hecho bastante. Entonces, ¿la gente está de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo que la pobreza siga creciendo? Me pregunto. Si no está de acuerdo, no votará lo mismo, ¿no? Tomado de 2015 a hoy, y que esto en cifras porcentuales son millones, la caída real del salario, el 7,4%. 7,4% son millones y millones de dólares transferidos a la renta financiera y sacados del bolsillo de la gente. Bueno, esto es consecuencia de la política económica. Entonces, ese sector que vos me planteás de independientes, por decirlo así, están sufriendo esto. Por lo tanto, sabrán qué decisión tomar. Juan, Sí, cómo no, Alberto. esta es la cuarta lista que se presenta. ¿Por qué pensás, dos preguntas, ¿por qué pensás que tanto el Frente de Todos, o todos, que dicen chiquititos los papeles, y Juntos por el Cambio no hacen alusión en la provincia a la nación? En sus aperturas, en las presentaciones de la lista. Bueno, yo a la nación he hecho una alusión. No, te hablo de Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Ah, perdón. ¿Por qué los otros no? ¿Por qué los otros no hacen? Bueno, es evidente. ¿Usted quiere que sea sincero? Sí, sí. A mí me da la sensación que Alberto Fernández está escondiendo a Cristina. Eso por un lado, para ser sincero. ¿Por qué razón? Y a lo mejor estratégicamente está bien.
¿Por qué? Porque Cristina tiene un núcleo duro de votantes que ya los tiene. Entonces, escondiéndola, lo va a tener igual. Y Alberto Fernández está tratando de cautivar a ese sector de, digamos, de independientes para mostrarse como una persona moderada, de centro, respetuoso de los derechos individuales, sociales, etcétera, qué sé yo, como para atraer a este tipo de electorado. Con relación al oficialismo, bueno, el oficialismo tiene muchos problemas para mostrar algo bueno. Entonces, en general, no muestra nada. Lo que hace, sí, que lo hemos visto últimamente, es mostrar una cantidad de obras públicas en la capital federal, básicamente, porque lo que han salido a mostrar en la provincia de Buenos Aires realmente o eran obras muy pequeñas o eran obras que ni siquiera están terminadas. Por lo tanto, me parece que están potenciando el fuerte del PRO en la capital federal, que es evidente que es muy fuerte, y haciendo realmente obras faraónicas, que son muy buenas para la capital indudablemente y muy buenas para el país. Pero yo creo que no pueden mostrar más que eso, porque la totalidad de los indicadores económicos dan negativos. Y entonces, ¿usted cómo sale a defender algún indicador económico si no los tiene? El otro día me causó sorpresa. Salió María Eugenia Vidal a mostrar el único indicador económico favorable, y era que la mortalidad infantil en la provincia, si no me equivoco, había bajado el 0,04. O sea, es muy importante. Es muy poco. Y es lo único. Entonces, no sé, te contesté la pregunta, pero... Tenía otra que venía a continuación. El tema de la campaña, que hiciste alusión, es, por lo que se ve, el oficialismo gobernante apuesta por una campaña más dura, con ataques hasta despiadados y hasta macartistas en algún caso, y hace una apuesta para hablar del pasado cuando lo que dijiste vos, la criminalización de la economía, es volver al pasado, pero al 30. al siglo pasado. Eso por el oficialismo. Por el lado de la oposición, en el caso del Frente de Todos, sin hablar de la izquierda, puede haber algo de lo que vos planteás, pero bueno, es una campaña bastante tranquila, apostando sí a marcar los errores del gobierno. Y en el caso de La Baña, o el caso de Buca, o el caso de ustedes, ¿cuál sería para ustedes el centro de la campaña? Bueno, el centro de la campaña es el siguiente, y es algo evidente. Y la verdad se puede resumir con muy pocas palabras. Desde el primer día de gobierno hay que cortar con la timba financiera, porque si no, todos los recursos de los argentinos se van a los bancos, a las multinacionales y a las agencias offshore. O sea, todo se va afuera. Eso tiene que terminar. Los recursos de los argentinos tienen que ser para la producción y para el trabajo. Este es el eje. Y el segundo aspecto, que es esencial en el siglo XXI y lo va a ser más en el siglo XXII, es, y yo me detendría un poquito acá y yo te agradezco la pregunta, sin educación, que esto lo ha dicho Roberto Labaña, no hay trabajo. Sin educación no hay trabajo. Por lo tanto, la educación debe ser un eje, no es una cuestión cualquiera ni una cuestión romántica. Es una cuestión esencial, y si no, vean qué están haciendo los países avanzados del mundo. Y cuando hablamos de educación, no hablamos de la vieja educación, que este es un tema, ¿no? Hablamos de la educación para el futuro. Los textos que van a ser punta en 10 años todavía ni se han empezado a pensar.
cuando en los países avanzados del mundo ya lo están usando, ¿no? Es decir, nosotros no podemos seguir generando profesionales de cualquier tipo que no necesitamos. Necesitamos... Acá tampoco, por supuesto que acá tampoco. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un joven, un niño, con grandes habilidades físico-matemáticas, etc., y este chico quiere ser ingeniero nuclear, por decirle algo, y no tiene recursos, es estratégico para el Estado que sea ingeniero nuclear. Y eso no quiere decir que hay que poner la carrera de ingeniero nuclear en Saladillo. Es un disparate. Por los costos y por un sinfín de cosas. Y tampoco se puede, lo cual es un horror y además un dispendio de dinero, y le arruinamos la vida al chico, que tenga que estudiar lo que hay acá. Porque si no, no puede estudiar nada. Estas son las cosas que hay que repensar, que hay que cambiar y que hay que trabajarla junto con el tema de salud. Y yo pongo dos ejes ahí con la salud, la educación y el trabajo también. Hay que trabajarlas conjuntamente en los ámbitos nacional, provincial y municipal. No puede ser que haya una competencia para vacunar. Es decir, el eje es la persona a ser vacunada. El eje es el enfermo y el Estado en su conjunto debe acordar políticas, con lo cual se ahorra tiempo y se ahorra dinero. En educación pasa lo mismo. Estamos generando valiosos elementos educativos que en muchos casos no necesitamos. Y con estructuras monstruosas. Esto hay que cambiarlo.